Vaqueiro. 8 de la mañana con 24 minutos. Continúan los conflictos allá en Morena, en la dirigencia nacional de Morena, y bueno, de cara a lo que serán 6 elecciones por las gubernaturas de estas 6 entidades, parece que a Jacob Polensky las cosas no le van bien. En estas 6 entidades hay conflictos severos al interior del propio Instituto Político de Morena, y yo le agradezco el tomarme la llamada esta mañana a uno de los aspirantes a dirigir precisamente este Instituto Político, a Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, aspirante a la dirigencia nacional, el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, precisamente esta mañana. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día, Luis, muy buen día a todos los veracruzanos. En primer lugar, pues mis condolencias, mi sincero pésame a las familias de la terrible tragedia allá en Minatitlán, sí, que ya raya en crímenes de lesa humanidad, porque en México cada día son más violentos y son con más saña los crímenes, en este caso la víctima fatal de un niño. Me parece que el Estado ahora sí tiene que reforzar todas sus acciones, sus estrategias, y retomar el tema, yo creo, de ver el aumento de penas máximas. Tal vez sea momento de valorar otro tipo de penas en México, además de las estrategias que ya está instrumentando el gobierno mexicano y el presidente López Obrador, a quien hay que apoyar, porque todos los mexicanos tenemos la obligación moral de pacificar al país. No es un asunto del gobierno solamente, no es un asunto que toca a todos los sectores sociales y sobre todo nos deja en la zozobra permanente. Así que mis condolencias, en primer lugar, allá a Veracruz, a Minatitlán, y me sumo al duelo en el estado de Veracruz, esperando que todos hagamos la tarea, y sobre todo el gobierno federal que saque la casta y que evidentemente ya logremos esta anhelada tranquilidad en el país. Oye, Alejandro, hablábamos de los conflictos al interior de Morena. Tú has señalado pues que Jacob Polensky junto a otros señores, otras personas quieren imponer una nomenclatura. Tú buscas la dirigencia nacional, andas recorriendo el país precisamente para conocer de viva voz lo que está pasando en muchas de las entidades del país, pero un problema con el que te enfrentas es que la dirigencia de Morena se le ocurrió cerrar el registro de filiación para quienes quieran pertenecer a este instituto político. ¿Por qué razón cerraron esta afiliación? Y te pregunto, ¿en qué afecta a la posible aspiración que tú te has expresado el que esté cerrada la afiliación de nuevos militantes? Bueno, sí, precisamente ahora que he recorrido el país, una de las primeras inconformidades que encontré en la base militante es precisamente que muchísimos líderes y sus gentes y ciudadanos en general que apoyaron la campaña y votaron por el presidente López Obrador, no tienen credencial de Morena y no están registrados en Morena, siendo que vienen trabajando hace años, desde que se fundó Morena, y muchos de ellos no están en el padrón. ¿Qué efectos tiene o consecuencias el hecho de que un ciudadano no esté en el padrón de Morena, no esté registrado o afiliado? Primero, están violando la Constitución en el artículo 41, en donde es una garantía constitucional de que los mexicanos tenemos derecho a afiliarnos libre e individualmente a cualquier partido político. La segunda, la cerraron de manera antiestatutaria porque el estatuto señala, como la Constitución, que la afiliación es permanente, nunca debe ser cerrada, porque entonces en este momento está violándose el derecho de millones de mexicanos que quisieran estar en Morena. Yo inclusive di el dato que si hoy fueran las elecciones, de acuerdo a la popularidad del presidente, votarían prácticamente 50 millones por él. Quiere decir que solamente están en Morena menos del 6% registrados en este momento. Y Jacob Polensky responsabilizó en una grabación que sacó Reforma, que supuestamente el presidente López Obrador había dado la orden de cerrar el padrón. Eso es totalmente falso, porque nosotros estuvimos en campaña junto con él y él estuvo invitando durante toda la campaña a que se sumaran mexicanos de buena fe de todas partes. Se firmaban inclusive los acuerdos
por la unidad y la reconciliación en las plazas públicas, que seguramente ustedes recordarán, en donde el presidente sumaba a quien quisiera venir, y se supone que muchísimos de ellos y los que sumamos en la campaña para cuidar las casillas, para promover el voto, para difundir las ideas y la propuesta del proyecto de Alternativa Nación, se supone que estaban registrándose. Y este padrón fue cerrado en diciembre de 2017, inclusive antes de la elección, con el pretexto de que nos iban a infiltrar. Esa justificación tiene una trampa política. Primero, porque Morena hoy tiene 3 millones de afiliados en el país. Si nada más hubieran votado los 3 millones de Morena, pues no hubiera ganado el presidente López Obrador. Así de sencillo. Es decir, los 30 millones que votaron, o los 50 millones que ahorita votarían por él, mi pregunta es, ¿cuántos quisieran estar registrados o afiliados en Morena? Bueno, yo te aseguro que mínimo unos 10 millones. Mínimo. Entonces, ¿por qué cerraron el padrón? Y es que tu pregunta es muy aguda. ¿En qué perjudica o en qué consecuencias tiene para los efectos de la elección, no solo de la futura dirigencia nacional, sino también las futuras dirigencias estatales y municipales que no existen en Morena? No hay dirigentes municipales de Morena en el país, y tampoco hay dirigentes de Morena en los distritos federales. Hay 300 distritos federales en el país. ¿Qué va a ocurrir en el 2021? Bueno, si se está cerrado el padrón y eligen en este año a congresistas nacionales y luego se hace prácticamente con ese padrón cerrado la elección de las nuevas dirigencias estatales y municipales, están dejando afuera, excluyendo a millones de mexicanos que podrían definir quién quiere que sea ese dirigente estatal, municipal o distrital, y el nacional, que tenemos derecho a participar. Y por eso estoy pidiendo para que, además de las dirigencias que van a ser electas, luego sigue el 2021. Ahí, si nosotros permitimos que a padrón cerrado se elijan las dirigencias y los consejeros y todos los congresistas, en 2021 van a decidir las candidaturas de 13 gubernaturas, prácticamente de centenas de presidencias municipales en el país, centenas de diputaciones locales y los 300 diputaciones federales en todo el país. Es decir, sin el concurso y sin la participación de esos millones de mexicanos que confían en el presidente López Obrador y en Morena. Entonces, lo que yo estoy pidiendo son 3 cosas muy sencillas. Primero, que se abra la afiliación a todos los mexicanos durante 90 días. Inclusive ya hay aplicaciones para que la gente se pueda registrar por internet. Ya hay aplicaciones. Se puede uno registrar y se puede compulsar con el INE si está en un partido, en otro. Inclusive el Estatuto de Morena señala claramente que si estás en otro partido no te puedes pasar en automático a Morena. Entonces es muy fácil. La presidenta Jacob Polevsky no ha dicho lo que todos sabemos. La mayoría de los mexicanos no milita en ningún partido político. La mayoría, casi pocos somos los que estamos activos en un partido. Bueno, si nosotros abrimos la afiliación, también en el segundo paso, después de 90 días, estoy pidiendo que el INE organice la elección interna para que todos los mexicanos puedan votar, porque es un dato importante, desde los 15 años se pueden afiliar a los partidos los mexicanos. En Morena desde los 15 años, igual que en el PAN o en el PRI, y no tienen credencial de elector, pero tienen derecho porque son los mismos que a veces son brigadistas, promotores del voto, distribuyen materiales, etcétera. Es decir, esa juventud que además es consciente, crítica, tiene conocimiento de lo que pasa en su realidad y en su entorno, también tendrían derecho. Entonces, la importancia de que se elija democráticamente a la futura presidenta o presidente de Morena es porque Morena es un gran movimiento que está proponiendo un cambio de régimen. No es una alternancia de partido. Estamos proponiendo con el presidente López Obrador que haya nuevas estructuras políticas, sociales, económicas, es decir, que haya una refundación
del Estado mexicano, Sí. y eso va a llevar a una nueva constitucionalidad, Bien. por lo que va a durar varios sexenios. Un cambio de régimen, como pasó en Europa, en España, o en los países del este de Europa, Sí. o en América Latina, cuando hay un cambio de régimen, se consume prácticamente una generación Claro. de ciudadanos para que vean el fruto de ese cambio de régimen. Entonces, para que no se desvíe el proyecto, Sí. para que realmente vayamos a un régimen democrático, que respete las libertades públicas, que amplíe los derechos políticos, Sí. que encabece las nuevas causas del siglo XXI, como la migración, que es un gran fenómeno, la violencia, que es un gran fenómeno, la delincuencia organizada y el narcotráfico es un gran fenómeno. Sí. O sea, es decir, necesitamos nuevas herramientas en ese cambio de régimen. Entonces, Morena, Bien. si no puede desviar su rumbo, como dice la presidenta Jacob Polewski, Bien. para parecernos a un primor, Bien. porque entonces estaríamos repitiendo los vicios del pasado, Claro. ¿no? Y tampoco queremos tener un nuevo PRD, Bien. porque ella forma una camarilla que está controlando al partido, Sí. y por eso los conflictos en los estados donde ahorita hay elecciones, o sea, no los promoví yo, Sí. sino simplemente yo los denuncié, les di visibilidad, porque si no hubiera yo hecho esta crítica que he venido haciendo, Sí. nadie voltearía a ver, Claro. porque ahora sí que se hubieran guardado prácticamente en lo oscurito del partido, precisamente porque les conviene, y haz de cuenta que si yo no hubiera dicho nada, tal vez nadie se hubiera enterado. Bien. Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, senador suplente de Ricardo Monreal. Por último, nada más brevemente preguntarte, ¿cuándo estarás de visita en Veracruz? ¿Cuándo vienes a conocer a la militancia para platicar con ellos y conocer su opinión respecto a lo que se está suscitando en Morena? En mayo, porque también Bien. es muy importante Veracruz, te digo Sí. rápidamente. También Morena tiene que servir para ayudar a señalar y cómo se conduzca el gobierno, porque Sí. ganamos el poder, ganamos el gobierno tanto estatal como nacional. Sí. Entonces también Morena debe ser crítico, propositivo, y hacer las correcciones. Por eso somos el partido mayoritario, Sí. y tenemos también que señalar Bien. lo que esté bien hecho y también lo que esté mal hecho. Alejandro Díaz Durán, te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre por platicar con el estado de Veracruz. Es aspirante a la dirigencia nacional de Morena. Gracias. No, gracias a ti, Luis, y nuevamente a los veracruzanos mis condolencias y mis saludos. Gracias, ahí lo tiene usted. Fuerte aspirante a dirigir Morena a nivel nacional. Vamos.